El consumo empieza a reactivarse, pero de una manera en la que solo tiene como protagonista a la clase alta, mientras que en la clase baja esta reactivación de la economía no se ve para nada. Los autos nuevos, los autos usados, la compra de ropa, la compra de calzado ha aumentado en estos últimos meses, mientras que la compra de alimentos, la venta en supermercado ha bajado, y esto da cuenta que la gente, el trabajador, le cuesta cada vez más. ¿Cómo ve la economía? Lo veo como en un ascenso lento. Te cuento que yo trabajo en CONICET. Ha sido muy difícil para mí la etapa esta en la que se está viviendo un reacomodo de las circunstancias en las que nos encontrábamos, pero cuando perdemos la esperanza se fue todo. Entonces, al menos yo persisto en eso. Esperanza por unos años más y ver qué pasa. Se habla de que se reactiva la economía a partir del gasto que pueda hacer la clase alta. Clase media, clase alta van a estar bien. Lamentamos muchísimo que la clase más baja no tenga la posibilidad de estar un poco mejor, eso sí se ve. Yo vengo de Córdoba, veo también la realidad allá, acá lo mismo, sé que la gente está complicadísima. ¿Imposible comprarse un auto, por ejemplo, hoy? No, ni ahí, mira, yo me vengo de vacaciones, o sea, apenas ahorras algo, un poquito, disfrutamos, porque no sabemos qué va a pasar el año que viene. Entonces, auto, casa, terreno, en mi caso no. Viajes, diversión y por ahí estabilidad intermedia, pero a futuro no mucho, la verdad. ¿Ropa? Comprarse ropa hoy sí es caro. Sí, no, olvídate, no, a la feria capaz. ¿Ves que la economía se está reactivando un poquito? Sí, de verdad que sí. ¿Qué tan probable es que vos, por ejemplo, puedas cambiar el auto, comprarte un auto? No es imposible. El que quiere puede. De verdad que quiere puede. ¿Ahorrar? Sí, yo puedo ahorrar también. Viajo, he viajado, así que... ¿Se está reactivando la economía en el país, señor? Y depende de qué sectores, porque la mayoría de los negocios es un 40% menos. Así que particularmente yo no lo estoy viendo. Al menos en el negocio que tiene mi mujer, que es una librería, bajaron bastante las ventas. Lo que se reactiva de la economía está relacionado a la clase alta y no a la clase baja. ¿Es así? Sí, es así. Vos fíjate que la mayor parte del consumo o de tu sueldo está derivado de servicios. La clase baja está mal y la alta está mejorando. Está mejorando. Hay muchas oportunidades para ellos. Para el pobre no hay oportunidades. Ojalá sea bueno este gobierno y haga las cosas bien. ¿Hoy te es imposible pensar en cambiar el auto? Es imposible para mí. Tuve unos problemas en estos últimos 2 años económicos, pero viste, siempre uno va para adelante y la remonta, ¿ves? La economía se está reactivando, pero a partir de lo que pueda gastar la clase alta. ¿Te sorprende esto? No, porque ellos son los que pueden gastar más, pueden viajar, comprarse ropa, andar por la peatonal, fíjate que sale un par de zapatillas. Para chicos, para mujeres, es caro, una campera, un bolso, todo es carísimo. O sea, uno no puede gastar en eso. Se busca precios más económicos según segundas marcas o no comprarte, digamos, mantener lo que tenés. ¿Y cómo se hace para que la reactivación de la economía le llegue a la clase trabajadora? Mejorar los sueldos irremediablemente. Yo trabajo en un centro terapéutico y mi sueldo es a nomenclador, monotributista. No tengo un poder adquisitivo grande, entonces también vivo de esa manera. ¿Qué tan lejos está en vos, por ejemplo, la chance de comprarte un auto? Imposible. Bueno, el consumo empieza a reactivarse por impulso de la clase alta. Esto es la nota que firmó Alejandro Rebocio en el diario AR. Y de ahí tomamos la idea, así que te afanamos, macho. Está muy bien, está muy bien. Pero por lo menos está la cita, todo. Bueno, es cierto que vamos... te afana un discurso y no dice nada. Por eso claro. fuimos a preguntarle a la gente lo mismo que vos habías escrito. Y surgió bastante parecido. Exacto, fíjate que una de las personas dice, depende de qué sectores. ¿Y cuáles son los sectores que se están reactivando? Y según este artículo se basó en una encuesta que hizo la consultora Moiger, que es una de las que más monitorea el consumo en Argentina, y lo que está marcando es que, por un lado, el 48% de los argentinos dicen que su poder de compra está peor que hace un año, pero hay un 24% que ya dice que está mejor que a principios de año, y ese porcentaje está creciendo. O sea, claro, en diciembre sobre todo fue el cimbronazo, y después a partir de ahí empezó una recuperación que no alcanza para... ¿En dónde se ven las recuperaciones? Y para mí hay otro dato de la encuesta que te muestra justamente eso. ¿Dónde crece el optimismo? Al comienzo del gobierno de Milei, clase alta, media y baja estaban más o menos en el mismo nivel de
optimismo para los próximos 12 meses. Y hoy en día tenés que la clase alta está en el 59% y la clase baja cae el optimismo al 41% y la media está más o menos en el 50%. O sea, ahí tenés bien dividido que la gente con más... O sea, que los ganadores es la clase alta. Están con más expectativas. Es todo tan obvio como se ve. Así. Bueno, el índice Gini, del que se ríe y se mofa el presidente Milei, también lo muestra. O sea, es el índice de la Gini, desigualdad. que es el que mide la desigualdad. Ojo con el índice de Gini, que es el único que muestra, es el que mide la desigualdad entre ricos y pobres. Pero cuando uno lo pone en paralelo con el índice de seguridad, es el único que va paralelo a los aumentos de inseguridad. Exacto. Cosa que estamos viendo. El aumento de la inseguridad no tiene que ver necesariamente con la pobreza, sino con la desigualdad. Por eso hay que darle bola al índice de Gini, aunque el presidente se burle. ¿Sí? Así es. Y eso es lo que te marca, es que, bueno, como dicen los de la consultora Moiger, parece que la clase baja no la ve. O sea, no está viendo un futuro aventuroso, sino cada vez hay menos expectativa. Me parece que es interesante porque este estudio que habla de consumo también te marca un poco el clima político, Que ¿no? vos decías que sube el consumo en los shopping, pero bajan los chinos. También, claro, en los supermercados siguen cayendo las ventas, en los shopping sube. Ahora hubo una Black Week en los mayoristas y... Sin embargo, el otro día leí una nota de una colega, Natalie Rizzo, en el diario AR, que comentaba que los changuitos iban a mitad de camino. O sea, que tampoco... La gente va... Yo he ido al supermercado los sábados y están vacíos, no tenés que hacer cola. Un sábado. Sí, sí, sí. Supermercado de incluso clase los mediana. mayoristas, he oído mayoristas y además llenar un changuito cuesta mucha guita hoy. Mucha. Y la otra cosa que pasó es que lo que es el consumo, el gasto, mejor dicho, en tarifas de luz, gas, agua y transporte público aumentó con respecto a lo que gasta una familia. Antes era el 6% de los gastos y ahora es el 12%. O sea, se duplicó el peso de esos gastos de tarifas en las familias, pese a que desde mitad de año están un poco atrasados algunos aumentos de tarifas. Se está viendo, pero se prevé que en 2025, año electoral, haya más todavía. Aquí el señor Tigani me va a ayudar un poquito a entender el veranito que está provocando el blanqueo. Claro, es probable que estemos mirando algo que dure un tiempo porque tuvieron un buen ingreso de divisa. También compraron 18.000 millones de dólares. Así que sumá todo eso, ¿cuánto mejoraron las reservas? Porque estamos 6.000 millones de dólares abajo en las reservas netas. ¿Qué quedó? Bueno, ese es el problema de la plata dulce. Claro. Que mejora la reserva, pero también se te va. Claro, entonces... Recién yo mostraba el cuadro de la comparación energía-turismo y lo que te entra por energía se te va por turismo. Claro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar recursos de vaca muerta para financiar DM2. ¿Qué sé yo? Esto es un desastre. Yo estuve este viernes haciendo la exégesis de una reunión de 8 doctores en economía de universidades, egresados de universidades estadounidenses que asesoran directamente a Milei. Milei tiene sus propios... y la verdad que estoy un poco sorprendido. No saben cómo salir del cepo. Está el que dice... Si salimos del cepo, vuela todo por el aire y se pudre todo. Está el que dice, hay que mantener el cepo, pero tenemos un problema, porque 3 meses antes de las elecciones de medio término, no va a haber nadie en pesos, porque nada me asegura que va a ganar y que va a aumentar. Y está lo que dice, hagamos una salida parcial. Con lo cual, si bueno, ahora no van a bajar el impuesto país, ¿no es una salida parcial del cepo? En parte, bueno, eso ya estaba igual, pero esto lo que va a alentar es más salida al exterior, más compra, más gasto superfluo. Este es uno de los temas. Los otros 2 temas que surgieron de esta gente que es muy grosa, técnicamente lo más alto que... por supuesto que piensan como Milei, ¿no? Es el tema que está relacionado con la credibilidad. La credibilidad te tendría que decir, bueno, entró un montón de inversiones. No me digas que blanqueó guita gente que tenía guita. Ese es un tema. Pero el otro tema es, ¿viene inversión productiva? No, no viene.
Inversión extranjera directa viene, no viene. ¿Préstamo le dieron hasta ahora? No, no le dieron. Entonces, ¿qué se están planteando? Que el fondo le tiene que dar entre 16 y 20 mil millones de dólares. Yo creo que, como nadie quería quedar mal con el otro, fueron muy moderados y que están pensando que se necesita más guita para poder salir del cepo. Y lo que se planteaban es Pero esa guita no vendría con el RIGI, porque no está viniendo plata de inversiones del RIGI tampoco. Hay un régimen de facilidades que no está trayendo plata. No. Y aparte, están pensando en que el fondo les haga una ampliación entre 16 y 20, estaría ya fuera de lo que es el margen que le quedaba entre calificación y desembolso a Macri, pero varios de ellos decían que no se fuera a quedar corto el fondo, porque hay experiencias. Y además ahora hay que empezar a pagar. Este es el año que hay que empezar a pagar la plata. Exacto. Hasta ahora no el asiento contable. 144 mil millones de dólares hay que pagar este año, 142 mil. Hay que conseguir 144 mil para pagar esos 142. Y después no descuidemos el tema político. Todo el tema político, si se llega a caer un lápiz al piso, todo lo que hablamos de economía, olvídate. El señor Hernán Lester ha vuelto de Londres. Claro, ahí la hora no es más de cabotaje, pero se ha dignado a venir a este programa, recién llegado a Londres. ¿Y está barato allá? Y está parecido acá, lo cual preocupa seriamente porque, sobre todo, pagas en libras esterlinas. Sin embargo, hoy fue a comer y te digo... Y descubriste la realidad nacional. Que lo que decimos todo el tiempo acá, efectivamente es así, llama mucho la atención, sobre todo en algunos segmentos, en lo que tiene que ver con la comida, que acá en la Argentina debería ser mucho más económica, y la cuestión textil, que lo hemos repetido acá también. ¿Estás viendo lo mismo que decía Alejandro de la reactivación? Bueno, en la clase alta. Es interesante porque empezás a ver. Primero, acá te traje algunos recortes, acá está justamente la nota de Alejandro que mencionabas. Fíjate otra de estos días, también tibia recuperación. El consumo empezó a dar señales de mejora. Tibia, muy tibia. Se cayó y se quedó un poquitito ahí abajo y empieza a moverse en algunos sectores, pero empieza a pasar algo que pusimos acá arriba. Heterogeneidad salarial, algo que vimos en la década de los 90. ¿Qué es esto? Bueno, que a determinados sectores el manguito de repente si mantienen un laburo en un sector dinámico y tienen paritarias y bla, 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 más o menos la dibujan, y otros sectores quedan absolutamente fuera de la cancha, es decir, no se mueven todos los sectores asalariados de manera conjunta, sino que uno se despega y ¿Eso explica la división de la CGT? Y eso explica la división de la CGT, al igual que pasó en la década de los 90. Acá tenés la primera gráfica, tiene varias líneas, ves la caída del salario, que son todos los salarios. Salario registrado, no registrado, público y el promedio. Claro, el registrado, que tiene un sindicato atrás y demás... Es no me digas. Claro, empezó a recuperarse. Ese numerito tomalo un poquitito con pinzas porque no toma la cantidad de puestos de trabajo perdidos, sino está bastante más abajo. Pero lo que está claro es que el empleo no registrado está muerto. ¿Y por qué Milei dice que el empleo registrado está subiendo? Porque es un chamullero. Básicamente, perdón el término ¿Eso lo aprendiste técnico. en Londres? Sí, lo dije, no lo quise decir en inglés, pero básicamente es un chamullo. No hay ninguna explicación por qué no está pasando. No está pasando. Pero te quiero mostrar algunos otros datos. Fíjate qué ilustrativo, y una de las cosas que tiene que ver con el salario del empleo no registrado es esto, el salario mínimo vital y móvil. Mira cómo se cayó. Pero cómo se viene cayendo, si querés, ¿no? Sí, sí. Te pongo enero del 18. Si tenías 100 pesos, hoy en términos reales tenés 50, menos de 50. O sea, en el momento del quiebre del macrismo. Sí. Cuando le cortan la guita a Macri, empieza a caer. Las dos devaluaciones... O sea, se desata la inflación y empieza a caer. Pierde 20 puntos con acá Alberto. Esto explica la derrota del peronismo. Sí. Sobre todo en la pandemia, que se congela el salario, pero terminás teniendo 13 puntos menos. Y con Milei, fíjate la caída, es vertical, ¿no? De casi 20 puntos. Esto explica lo que vos decías. No consumen los sectores populares. No, y además no hay actualizaciones del salario mínimo. O sea, quedó ahí y eso es una referencia sobre todo para el sector informal. O sea, muchas veces se toma el salario mínimo para el empleador que tiene negro a su empleado y dice, bueno, toma esto, ¿no? Y a eso que está planchado.
Sabés que además para los sectores de menores ingresos, Alejandro lo mencionaba también, la quita del subsidio en los servicios públicos fue mayor porque tenían más subsidio, con lo cual les pegó peor que a los sectores de mayores ingresos, que en buena medida ya habían sido, se les había quitado los subsidios, incluso en la gestión anterior. Fíjate, este es un dato de distribución del ingreso. Cuando hablábamos del índice de Gini, bueno, tiene que ver con esto. Fíjate cómo se movieron los ingresos. En el estrato medio y en el estrato bajo solo se incrementaron 3,2 veces y en el estrato alto 3,5. Es decir, en los sectores de menores ingresos, el salario o el ingreso, si querés en términos generales, se mueve menos que lo que se mueven los ingresos más altos. Pero además de eso, la inflación, vos sabés que USEMA publica una inflación de los ejecutivos. Es decir, sería la inflación de la clase alta. De los CEOs, claro, la clase alta. Fíjate, 5 puntos menos, casi 6 puntos menos. Es decir, además de que tienen los ingresos que se incrementan más, sus ingresos, la inflación que sufren... Le come menos. Claro, porque sobre todo no tienen tanto de alimentos y algo de lo de servicios. Un dato muy ilustrativo, lo hacía hoy a la tarde y viste cuando lo repasaba y lo volví a insistir. Una de las medidas que Milei implementó para beneficiar a los sectores de mayores ingresos es la reducción de la alícuota de bienes personales. Acá te lo traje porque siempre me pareció muy ilustrativo de a cuánta gente benefició. Bien, el 70% de bienes personales lo aportan menos de 20.000 personas. El 0,08% de la población económicamente con activa. esto se benefició. Pero él decía que era para facilitar el blanqueo. Claro, bueno, esa rayita de ahí. Todos los demás no se vieron beneficiados. No todo lo azul, 23 millones de personas. Está bien, no pero a mí me parece que nadie vio venir la importancia del blanqueo. Porque el blanqueo le dio una estabilidad. Le genera un puente. Sí, hasta que venga la guita del Fondo Monetario. Ahí lo que hay que reconocerle al gobierno que efectivamente quería hacer eso para eso. ¿Bien? Porque el blanqueo es extremadamente generoso. Lo que quería que la gente sacara la plata debajo del colchón para que entrara en el circuito. También, digo, teléfono para el peronismo, porque esa guita se le fugó al peronismo. Se le volvió negra al peronismo. Sí, a ver. Porque había habido un blanqueo en la época de Macri y otro de Alberto. Históricamente vos has tenido fuga. Frente a un blanqueo de estas características, yo lo he escuchado a varios de los contadores y demás de los principales bufetes de la Argentina, que dicen, bueno, vayan y metan la plata acá, porque no van a tener nunca uno mejor que este. Y efectivamente es gratuito. ¿Cómo no iban a blanquear? Evidentemente iba a tener resultado. Yo tengo serias dudas de que después la plata quede adentro y acá hay que ver qué pasa en el futuro. Te completo los datos. Si mirás la tasa de desocupación, mira, fíjate, en el primer quintil, que es el 20% de menores ingresos, mirá cuánto pasó. Del 14,5 al 17,7 en un año. Mirá el quinto quintil. Es decir, bajó el desempleo. Bajó el desempleo. En la gente de mayores ingresos. Sí, y si lo querés ver... Bien, pero es lo que... Marchamos a una Argentina donde habrá un 30% de población calificada y el resto que se arregle. Sí, te lo muestro en el siguiente, justamente en el nivel educativo. Tiene un dato que es más o menos equivalente en la que sigue, en la última. Finalmente, ¿ves? Mirá, hasta primer incompleto también, 4,2 puntos aumentó. Y la desocupación en los que tienen el universitario completo bajó 0,2 puntos. Es decir, estás profundizando las desigualdades, la fragmentación, la heterogeneidad dentro de la clase trabajadora. Algo que viste repetidamente en la década de los 90.